Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de saber qué les tengo preparado hoy, porque tengo una noticia que me llena de emoción. Me hace muchísima ilusión compartir este vídeo con ustedes, porque es sobre una de las actrices turcas más queridas y talentosas, una de las que más admiro, y además, un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y sí, estoy hablando de Neslihan Atagul. Si son fans del fascinante mundo de las series turcas, estoy seguro que ya sabrán de qué va la cosa, pero para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, o para refrescar la memoria, les pongo en contexto rápidamente. Neslihan, una actriz con una carrera brillante, que ha protagonizado éxitos internacionales que nos han robado el corazón y nos han mantenido pegados a la pantalla como Kara Sevda, una historia de amor inolvidable que nos hizo llorar y suspirar, y El Elif, un drama épico lleno de intrigas y romance, ha estado un poco ausente de las pantallas en los últimos tiempos. ¿La razón? Principalmente, y aquí lo digo con el mayor respeto y cariño, problemas de salud. Neslihan, como muchos de ustedes saben, es una persona muy reservada con su vida privada, lo cual admiro mucho, pero a través de las noticias y de algunas declaraciones se supo que ha lidiado con un síndrome de intestino permeable, una condición que le ha generado muchos problemas y que, lamentablemente, la obligó a tomar la difícil decisión de dejar temporalmente algunos de sus proyectos. Esta noticia, obviamente, fue un golpe para sus fans, pero también entendimos y respetamos su necesidad de priorizar su salud y bienestar. Pero la noticia bomba que todos estábamos esperando es que Neslihan ha vuelto. Y vuelve con una fuerza arrolladora. Es como si la viéramos resurgir de las cenizas, más fuerte, más resiliente y, lo más importante, más radiante que nunca. Y lo mejor de todo es que lo hace con un proyecto nuevo, y esto es lo que vamos a explorar a fondo en este vídeo. Vamos a analizar su regreso, cómo está, qué papel está interpretando, cómo ha sido la reacción de su amado esposo, el guapísimo Burak Özçivit, y de todo lo que implica este esperado y glorioso retorno. Prepárense porque tenemos muchísimo de qué hablar, y estoy segura de que les encantará. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, las últimas noticias de los actores y actrices que tanto amamos, análisis de series, curiosidades y mucho más. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Así me ayudan a seguir creando contenido y a traerles todas las novedades del mundo turco. Me encanta tenerlos aquí y que formemos esta comunidad de amantes de las series. Vamos a ello. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué ha hecho Neslihan Atagul para regresar por la puerta grande, como una verdadera reina? Pues ha sido elegida como protagonista en la nueva serie de Star TV, una de las cadenas más importantes de Turquía, conocida por producir series de alta calidad y con gran impacto. Esto ya es una señal de que el proyecto es de primer nivel. La serie se llama Dönence. Y ojo porque la premisa es súper interesante y promete mucho drama, emociones y reflexiones. Dönence nos sumerge en la vida de una joven llamada Hayat, interpretada magistralmente por Neslihan. Hayat es una chica que tiene un hermano con autismo. La historia explora con sensibilidad y respeto las dificultades, los desafíos, pero también el inmenso amor y la resiliencia que se viven en la vida familiar de Hayat. La serie promete ser una montaña rusa de emociones, drama, amor, esperanza, y sobre todo, un mensaje de inclusión, de empatía y de apoyo incondicional a las personas con autismo y a sus familias. Ya saben que a mí me encantan las historias con corazón, las que nos hacen pensar y sentir, y esta promete emocionarnos muchísimo, hacernos reflexionar y sobre todo, crear conciencia sobre una condición que aún necesita ser entendida y aceptada por la sociedad. Pero lo que hace que el regreso de Neslihan sea aún más especial y admirable, es que ha trabajado arduamente y con una dedicación impresionante para prepararse para este personaje. Ha estudiado, ha investigado, se ha sumergido en la realidad de las personas con autismo, ha hablado con expertos, con familias, con personas que viven día a día con esta condición, y se ha involucrado mucho en entender la complejidad del autismo, sus matices y particularidades, para poder interpretar a Hayat de la manera más fiel y respetuosa posible. Esto es algo que siempre he admirado de Neslihan, su profesionalismo, su compromiso absoluto con su trabajo y su capacidad de sumergirse en cada personaje.
No se toma nada a la ligera, se entrega por completo, y eso se nota en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. Su dedicación y su respeto por el personaje y por las personas que representan es algo que la hace una actriz excepcional. Su compromiso es admirable y es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y ahora hablemos de cómo se encuentra Neslihan. Y es que se la ve espectacular. Irradia luz, belleza y una energía renovada. En las fotos promocionales de la serie, en las entrevistas, en sus redes sociales. Irradia felicidad. Se la ve más fuerte, más segura de sí misma, más radiante que nunca y sobre todo muy feliz. Su sonrisa es contagiosa y su mirada refleja una serenidad que solo se logra cuando uno ha superado momentos difíciles. Parece que el tiempo que se tomó para descansar, recuperarse y cuidar su salud, le ha hecho muchísimo bien. Ha podido recargar energías, reflexionar, y ahora volver con muchísima energía y entusiasmo. Verla de nuevo frente a las cámaras, haciendo lo que más le gusta, lo que ama, que es actuar y contar historias, es una gran alegría para todos sus fans, que la hemos extrañado mucho. Además, su regreso demuestra que ha vencido los obstáculos y que ha logrado recuperar su bienestar. Verla así, sana y feliz, es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que a pesar de las adversidades, es posible levantarse, reinventarse y seguir adelante con más fuerza y determinación. Es un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Y claro, no podemos hablar del regreso de Neslihan sin mencionar a su eterno compañero, su apoyo incondicional, su amor, Burak Özçivit. ¿Qué haríamos sin hablar de la reacción de este bombón? ¿Qué haríamos sin hablar de la reacción del hombre que está a su lado, que la adora y la apoya incondicionalmente? Burak, también conocido por ser uno de los actores más populares de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo, y protagonista de la exitosísima serie Kurulus, Osman, que nos ha transportado a la historia del Imperio Otomano, siempre ha sido un gran apoyo para Neslihan. Y en este momento tan especial, en este regreso tan esperado, no podía ser diferente. La reacción de Burak ha sido simplemente impresionante. Ha demostrado ser el esposo perfecto, el compañero ideal, el hombre que toda mujer sueña tener a su lado. Ha expresado públicamente y con mucho orgullo su amor, su admiración y su felicidad por el regreso de Neslihan. En sus redes sociales ha compartido fotos de Neslihan, ha comentado sobre la serie, ha mostrado su total apoyo a su esposa, y ha hecho todo lo posible para celebrar este momento tan especial en su vida. Se les ve muy unidos, felices y enamorados como siempre. Es que son una pareja ideal. Ver cómo se apoyan mutuamente, cómo celebran sus éxitos, y cómo se aman, es algo muy bonito, que nos inspira a creer en el amor verdadero. Parecen sacados de un cuento de hadas. Además, Burak ha dicho en varias entrevistas que estaba muy orgulloso de la dedicación de Neslihan a su trabajo, y a la representación del personaje de Hayat. Destacó el compromiso de su esposa con la inclusión, con la empatía y la importancia de contar historias que visibilicen diferentes realidades y que ayuden a crear conciencia sobre temas importantes. Es que es un hombre de 10. Un hombre que valora a su mujer, que la admira, que la apoya en sus sueños y que está orgulloso de ella. Un hombre que sabe reconocer el talento y la dedicación de su pareja. Un hombre que es un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. La relación entre Neslihan y Burak siempre ha sido muy admirada por sus fans, por todos nosotros. Son una de las parejas más queridas y aclamadas de Turquía, y es que se nota, a leguas, que se aman, que se respetan y que se admiran. Son un ejemplo de amor y de apoyo incondicional. Su historia de amor es una de las más bonitas y románticas del mundo del espectáculo turco. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que el apoyo mutuo es fundamental y que, juntos, pueden superar cualquier obstáculo. Y eso es algo que nos llena de esperanza y nos inspira. Volviendo a Donense, es importante destacar que la serie no solo trata sobre el autismo, aunque sí es el tema principal, sino que también toca temas universales como el amor, la amistad, la familia, la adolescencia, la inclusión, la aceptación, la superación, y los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad. La serie promete ser un reflejo de la sociedad turca, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores, y seguramente nos hará reflexionar sobre muchos temas importantes. La serie abordará la importancia de la comunicación, la empatía y la comprensión en las relaciones familiares y sociales. Nos mostrará cómo el amor y el apoyo pueden superar las barreras y las dificultades. Nos enseñará a valorar la diversidad,
a respetar las diferencias y a celebrar la inclusión. La serie será una ventana para conocer y comprender mejor la realidad de las personas con autismo y sus familias, para romper estigmas y prejuicios, y para fomentar una sociedad más justa y solidaria. Además de Neslian, el elenco de Donense está formado por actores talentosos y prometedores, que seguramente nos sorprenderán con sus interpretaciones. La producción cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel, con mucha experiencia en el mundo de las series turcas, que están trabajando para crear una historia visualmente atractiva y emotiva. La dirección está en manos de personas que tienen mucha experiencia en el mundo de las series turcas, y que saben cómo contar historias que conecten con el público. Todo apunta a que será un éxito rotundo. La serie promete tener una fotografía impecable, una banda sonora emotiva y una dirección de arte cuidada. La combinación de todos estos elementos, junto con el talento de Neslian y el elenco, augura un resultado final de alta calidad. Estoy segura de que la serie nos emocionará, nos hará reír, nos hará llorar, y nos hará reflexionar. En resumen, el regreso de Neslian Atagul es una gran noticia para todos los amantes de las series turcas y para todos sus fans. Vuelve con un proyecto prometedor, con un mensaje importante, con una energía renovada y con un personaje que, estoy segura, la consagrará aún más como una de las grandes actrices de Turquía. Su esposo, Burak Özçivit, la apoya incondicionalmente y juntos forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Estoy segura de que Donense nos emocionará, nos hará reír, nos hará llorar, y nos hará reflexionar. No puedo esperar a verla. El regreso de Neslian es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que con perseverancia, dedicación y amor, es posible superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Nos enseña la importancia de priorizar nuestra salud, de cuidar nuestro bienestar y de rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran. Nos muestra que a pesar de las dificultades, la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos hablado del regreso de Neslian, de su nuevo proyecto, de la reacción de Burak, y de todo lo que implica este esperado retorno. Espero que hayan disfrutado la información, el chisme, los análisis y la emoción. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like, me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Neslian y de las series turcas. Me encanta compartir mi pasión con todos ustedes. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les parece el regreso de Neslian, qué esperan de Donense, qué les parece el personaje de Hayat, y qué otras series turcas les gustaría que comentara. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y saber qué piensan. Siempre me gusta interactuar con ustedes y saber que estamos conectados por nuestra pasión por el mundo turco. Y antes de irme, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Y no olviden que los quiero mucho. Chao, chao.